Viernes de ciclo, viernes de seguir preguntándonos cómo nos contamos el deporte. Ya pasó Pablo Alabarce, pasó el Mincho, el editor de Deporte de la Diaria, pasó el Pájaro Singer, fotógrafo, pasaron la gente del cine con Varela y Bednarik, ahí me acordé. Y ahora nos vamos a preguntar cómo contamos el deporte en las redes sociales. Versión siglo XXI. Sí, vamos a modernizarnos porque bastante poco millennial somos. María Inés Quintana, especialista en redes sociales de la agencia Aquí Publicidades. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Y voy a arrancar una pregunta esa bien genérica. ¿Qué particularidades tiene la comunicación del deporte en redes sociales? Ok, es completamente distinto al resto de lo que nosotros comunicamos en el resto de los medios. El tema de las redes sociales es que tiene la inmediatez de que cualquier cosa que suceda en las redes tiene un relevo brutal, y el tema del deporte particularmente en las redes sociales tiene ese enganche con lo emocional que es lo pasional del deporte. Entonces, ¿cómo se puede agrandar una noticia por algo que tú tires en una red social o algo que comuniques en un video? La interacción ya no es la misma si comunicas un evento, algo deportivo, que cualquier otra cosa que estés comunicando. Exactamente. Lo que pasa también con las redes sociales es que es bidireccional. Vos, si comunicás algo en la tele, no tenés una conversación con lo que es la audiencia, pero en redes sociales tiene una respuesta inmediata. Si ahora ven, por ejemplo, lo que pasó con Godín, ahora con la despedida del Atleti, si ven el video que publicó él en sus redes, tiene 1 millón de comentarios de personas que dicen: te vamos a extrañar, qué bueno lo que le hiciste al Atleti, ojalá vuelvas. Genera una conexión emocional mucho más fuerte y la gente siente que realmente está interactuando directamente con esa persona. Hablando de ese caso de Godín, ahora me surge esa pregunta. ¿Qué de todas esas respuestas le llegan al jugador? Porque eso es una agencia que está manejando, ¿no? La cuenta de Diego Godín. No sé particularmente si hay una agencia con Diego o cuál es la agencia, pero en general cuando se trabaja con deportistas, nosotros hemos trabajado con algunos, esos deportistas están en contacto directo con sus redes sociales también. A veces lo que se hace es más bien guiar la conversación en cuanto a asesoría: mira, te conviene ir más por este lado, más por el otro, aprovechemos esta oportunidad para hacer un contenido al respecto, pero no significa que ellos no tienen los accesos a sus redes, al contrario. No es que vos les subís las historias, sino que capaz los asesorás en cómo ellos puedan subir sus propios contenidos. Hay como dos palos. Hay unos que te dicen: sí, encárgate, pero todo esto se discute con el manager o con la persona que maneja la figura del deportista, y en otros casos es más bien guiarlos. No sé qué es lo que está pasando con Godín, claro, pero depende. Nosotros, por ejemplo, lo que les comentaba antes es que lo llevamos a Santi Urrutia el año pasado con alguno de los contenidos, y con Santi hablábamos sobre, bueno, capaz que antes de la Indy Light que iba a correr, le decíamos: bueno, te conviene hacer algo filmándote de cómo te estás preparando, cómo te estás cuidando, lo que está pasando en los minutos antes, y después hacer un comentario sobre lo que te pareció la carrera al final. Entonces, va por ese lado. Esto de lo que vos estás hablando ahora cambió el paradigma totalmente en el mundo del deporte y de la comunicación en general, porque antes, si bien vos podías tener una secretaria de prensa y que te tratara de posicionar en los medios o pagar por presencia en los medios, los que comunicaban finalmente eran los periodistas, y bueno, a través de entrevistas con ellos se conocía la figura del deportista. Ahora es el propio deportista el que se muestra a sí mismo, sí, en sus redes al mundo, o sea, y comunica lo que quiere y también cuando quiere. Supongo que hay momentos más demandantes, pero ¿cuáles son los ejes, o sea, que para construir esa imagen que ahora la construye el deportista mismo? ¿En qué asesoran? ¿Cuáles son los primeros tips que vos le das a un deportista cuando llega buscando una asesoría de ese tipo? Lo primero es que todo lo que hacen comunica, y si no hacen nada, eso también comunica que no están haciendo nada. La construcción del deportista es como la construcción de un influenciador, porque ellos son esas estrellas y son influenciadores. Entonces, si bien vamos a estar detrás de lo que es, bueno, si hay un evento que va a suceder, va a haber un partido, tenés que dar cierto como un statement, entre comillas, de, bueno, qué es lo que esperás del partido, compartir cuándo va a ser el partido y toda esa información, o sea, va a haber un evento importante, pero vos no tenés que dejar que la comunidad baje, porque en realidad la gente está interactuando contigo porque vos sos la estrella por la construcción que te hiciste, por la construcción que te hicieron los medios. Y esto además levanta el club también. O sea, el club tiene sus determinadas estrellas que con lo que ellos comunican en las redes sociales se nutren y también mantienen un mayor vínculo con la comunidad. Entonces, creo que el mensaje principal es no nos centremos solo en los eventos claves que tenés a lo largo del año, sino además identificar esas oportunidades donde podés seguir forjando un vínculo con esa comunidad más cercana, como vos decías. O sea, hay un beneficio además para el club o para la institución a la que el deportista termina representando, que tal vez incluso le agregue valor de mercado después a un futbolista o a un deportista. Exactamente. Nada, en lo que sale cuando
cuando lo vas a comprar. Quiero comprar a este futbolista, bueno, mirá, tiene tantos millones de seguidores y te genera un impacto en redes sociales que después repercute obviamente en venta de camisetas. Sí, es como etcétera. una publicidad gratuita que se está haciendo con la construcción de estas nuevas figuras, y además lo que importa cuando decías, bueno, cantidad de seguidores, no es solo la cantidad de seguidores, sino además cuánta gente está interactuando con ese deportista, porque no es si tengo 15 millones de seguidores, si en realidad solo 500 están interactuando con ese deportista. Es cómo conecta con la audiencia. Por eso es algo que se va construyendo. ¿Y qué tan genuino es lo que vemos en redes? Al haber tanto pienso, tanto de construcción de una persona, ¿qué tan genuino es lo que comunican los deportistas en redes? En realidad lo que nosotros buscamos es como elevar las cualidades buenas que ya el deportista tiene. No es que nosotros creamos algo que es falso, sino que buscamos lo clave y lo que sabemos que el fan más aprecia y tratamos de potenciarlo. Ojo que también está, como decíamos, tiene los beneficios y también tiene la parte negativa. O sea, pues también puede pasar que haya una comunicación que sea no agradable para el público y que le afecte la reputación también del club. Eso es algo que también hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre se habla de que cuando se está haciendo redes sociales para deportistas o para influencers, que haya una persona atrás que entienda las repercusiones que va a tener el mensaje que se va a dar, porque a veces se pierde eso y esto lo que sucede es que se multiplican lo que hablamos al Y en ese sentido, vos manejás las redes sociales, me vino a la cabeza el caso de Cavani casando, no por el caso portal, pero vos manejás las redes de Cavani, pero eso no lo subió Cavani, lo subió otra persona. ¿Cómo actúas ahí? Porque también tenés que tener un plan de contención cuando alguien comunica sobre tu cliente, sobre el deportista, que no es el deportista. Sí, bueno, hay que ver cuál es el mensaje de Cavani frente a eso que sucedió. O sea, lo ideal es que enseguida se trate de mitigar ese efecto. Bien. O sea, se identifica, muchas veces se trabaja con gente de prensa, en realidad, se dice, bueno, cuáles son, cómo se difundió, en dónde se difundió y cómo podemos mitigarlo. Lo ideal es que enseguida la figura salga a decir algo sobre lo que sucedió. Si no están en contra, claro, explicar. El silencio o lo que hace crecerle una bola de nieve que no es favorable. Es incontrolable, completamente incontrolable. De hecho, cuando surgen comentarios negativos, también siempre se habla con los managers o con los deportistas directamente a ver qué les parece que podemos responder en ese caso. Muchas veces se dan sugerencias también de, bueno, cuáles son las líneas que serían las mejores para contener ese problema y que no se arme esa bola de nieve que hablábamos. Recién hablabas de cantidad de interacciones. ¿Hay un porcentaje considerado positivo? Por ejemplo, esto que vos decías, tengo 15 millones de seguidores, ¿qué porcentaje tiene que interactuar con mis publicaciones como para que se considere que es una publicación exitosa, muy exitosa, poco exitosa? Un porcentaje sano vendría a ser como un 3%. O sea, ¿por qué es...? ¿En una publicación en concreto? En una publicación en concreto y también en la totalidad de la página. Porque ¿qué pasa? Hoy en día las redes sociales en realidad lo que buscan es que vos pagues por estar en las redes sociales y por hacer contenido. A través de los algoritmos ellos muestran más o menos Exacto. lo que vos haces. Si tú posteas un contenido sin publicidad, lo que se llama contenido orgánico, ese contenido en Facebook solo llega a un 2% del total de tus seguidores. Entonces, lo que tenés que hacer, básicamente, perdón, me perdí en la pregunta, pero... o sea, ¿cuál se considera el porcentaje aceptable o uno muy bueno? Entonces pueden haber contenidos que son como mucho más, que tienen que tienen publicidad y que se exponen a más gente, o puede ser contenidos orgánicos que solo se exponen a un 3% claro, de interacciones. Pero vos pones el buenísimo. 3% que es ya ganarle al algoritmo en ya un 1%. Exactamente. Y también están esos tips de cómo le gano al algoritmo para que mi contenido se vea más, ¿no? O sea, si somos o un deportista o un club que siempre postea imágenes, el algoritmo lo que va a decir es, esta persona no está optimizando la cantidad de formatos que yo tengo, entonces lo voy a tirar para abajo. Pero si tú, por ejemplo, usas Facebook Watch, usas videos, usas links, te privilegia. Ahora, por ejemplo, Curry sacó una serie el 2 de mayo de, creo que es Curry versus The Game, que es por Facebook Watch. Todo esto no tiene más que una ciencia atrás, que es, bueno, optimizar la cantidad de formatos y sacar el mayor ventaja para llegar a más gente. Claro, esto vos ahora mencionás los contenidos fuera del juego que capaz que no tienen que ver con el partido en sí. Exacto. Que es como un trabajo que se está haciendo muy fino en redes sociales. Hay, por ejemplo, las transmisiones en vivo de Facebook como ejemplo de empezar a transmitir deporte en vivo, pero también existen estos otros ejemplos con cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, que lo que hacen es llenar ese tiempo con contenidos, el tiempo donde no hay deporte en vivo. Por ejemplo, hay un partido, bueno, ya sabes que todo el mundo a esa hora está mirando la tele, pero cuando se terminó ese partido, ahí empieza el trabajo de todos estos otros actores. O incluso durante el partido ya están como retroalimentando eso. Sí. ¿Cuánto tiempo se dedica desde una liga o desde un trabajo de redes sociales? ¿Y
¿cuál es el enfoque principal para que eso genere interacción? Ok, por ejemplo, hace muchos años yo trabajaba para una liga de básquetbol muy importante y en realidad lo que teníamos era un equipo particular que se dedicaba a esa liga. Teníamos a un community manager que era un experto de esa liga porque era fanático y era un periodista deportivo además. Entonces lo que necesitas realmente es que el contenido básicamente sea contenido que genere interacción en el sentido de que sea posteado por un fan que pueda comprender al fan que está del otro lado. Entonces lleva tiempo desde pensar, bueno, ¿cuál es la creatividad? Y o sea, no es como postear si él por se hablara postear. a sí mismo. Exactamente. ¿Cuál es el contenido que a mí me encanta, que yo soy fanático y que yo tendría una interacción con eso? Bien. Claro. En tu expertise en redes sociales, ¿crees que hay que estar en todas las plataformas o cómo hay que estar en todas las plataformas? No. En realidad cada plataforma va como un público distinto y tiene un lenguaje distinto. Si estás en todas las plataformas, hay que respetar el lenguaje de cada una de las plataformas. Por ejemplo, Instagram es más para los millennials. Es una plataforma mucho más visual, mucho más de videos, más relajada. Facebook es un poco más estructurada y ahí está la generación X. Básicamente lo que pasó era cuando todos nuestros padres llegaron a Facebook, nosotros huimos y nos fuimos a Instagram. Y bueno, y Twitter es más como político. Ahí en Twitter, por ejemplo, es donde el fútbol tiene como un mayor lugar porque ahí se postean, se tuitean noticias sobre lo que está pasando en un partido o novedades, o también están los políticos, y la gente en general lo que hace es, va a enterarse de lo que pasó sobre un partido de anoche, por ejemplo, de hace unas horas, a Twitter. Que eso no significa Es como que... más la información pura y dura, el resultado del partido, quién hizo el gol, que capaz que en Instagram lo que tenés son otro tipo de imágenes o de... Exactamente, lo que pasa con Twitter además es que la gente muchas veces, ustedes pueden meterse y chusmean, bueno, qué fue lo que pasó con el partido, pero no tienen una interacción directamente con esa cuenta. Claro, eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero Big Sport Data, un podcast argentino al respecto que habla mucho de estos temas, comentaba que en un relevamiento entre 35 federaciones internacionales pertenecientes al Comité Olímpico, llegaban a la conclusión que tenían el 58% de fanáticos en Facebook, pero que Instagram acaparaba el 70% de las interacciones. Que la gente interactúa en Instagram, no interactúa en Facebook, en Twitter, o interactúa en mucho menor medida que en Instagram. Exacto. Ahí va también en cómo comentar y cómo seguir, ¿no?, lo que uno postea en las redes. Sí, y también cuál es la generación. El millennial está mucho más acostumbrado a comentar y a tener una conversación con la marca, ya la generación X no tanto. Entonces lo que te pasa es que la generación X, los de 61 más o menos, al 80 y poco, están ahí, no están tan usuales a, capaz que ven el contenido, pero no comentan. Y no tiene que ver, más allá de con la generación de personas que están del otro lado, también con el diseño de la interfaz con el usuario, o sea que capaz que en Instagram vos te sentís más motivado a poner ese me gusta o a hacer un comentario o a compartirlo con alguien. Sí, es como un me gusta mucho más rápido, de cierta forma. Pero además el contenido que debería ir en Instagram es justamente un contenido mucho más relajado, como decíamos. Entonces puede ser que ese perfil de contenido vaya mucho más como más abierto a interactuar, mientras que en Facebook es más informativo. Claro. Bien. Y con respecto al trabajo con ligas grandes, ¿no? ¿Cómo haces para buscar que el público enganche dentro, por ejemplo, no sé, unos playoffs, empiezan unos playoffs, vos decías, nos decía fuera del aire, ¿no? Sí, nosotros tuvimos que trabajar con el armado de unos playoffs. ¿Cómo buscás que el público vea el vivo? Que es algo que no está en esa plataforma. Yo quiero que la gente se acerque a este producto, pero desde una plataforma que no lo va a exhibir. ¿Cuáles son las pautas ahí? ¿Cómo buscás? ¿Qué es lo que se busca en ese caso? Bueno, muchas veces se puede hacer publicidad online transmitiendo de que vamos a estar anunciando los playoffs, por ejemplo, y cuándo se van a estar haciendo, pero además lo que estamos haciendo todo el tiempo, y en ese caso lo que hacíamos era viajábamos a nuestro community manager a los playoffs. Entonces el community manager desde su propia visión también mostraba qué era lo que pasaba en el detrás de cámara de este equipo que es un monstruo. Entonces eso también te acerca, porque decís, bueno, también van a estar mostrando en esta plataforma lo que está pasando en los playoffs, pero además voy a estar con un montón de contenido que me está mostrando qué está pasando cuando una persona como yo entra en las gradas o entra en la cancha y habla con los jugadores y veo las celebridades que vienen y se sientan a ver el partido. Es una experiencia como expandida de cierta forma. Eso pasa con deportes muy instalados, pero hablabas también del caso Urrutia, que capaz que no tenés un experto en automovilismo en el equipo que maneja, porque es más difícil que encontrar a alguien un experto o alguien que le guste mucho.
¿Cómo suplimos eso? Ahí lo que hacemos es, Urrutia era nuestro partner, de cierta forma, en los contenidos. O sea, ningún contenido salía sin que Urrutia lo viera o si alguien del equipo lo viera, porque a veces pasa que, bueno, es muy difícil encontrar a alguien que sea, como vos decías, un experto. Pero sí lo que hacemos es identificar líneas de contenido donde él puede dar valor y esos contenidos los trabajamos en conjunto. ¿Y cómo trabajan la dualidad entre, por ejemplo, cuando generan contenidos, de alguna manera o cómo ves el panorama en Uruguay, que generan contenidos globales, pero que en definitiva, más allá de que por ahí tu misión no es que se vean en Uruguay, particularmente lo que sea, pero de atletas que son más bien globales, ¿cómo es el acceso desde Uruguay a esos contenidos? ¿Estamos como preparados para ello? En estos tiempos se ha discutido bastante a partir de la de los partidos de Copa Libertadores, incluso también a partir de algunas series, de que estamos generando una cantidad de contenidos que el público en general como que no estamos del todo preparados para consumir o que no entendemos exactamente la lógica de cómo están construidos y de cómo consumirlos. ¿Cómo ves ese panorama acá? Y en realidad lo que se tiene que hacer frente a eso es... tenés diferentes tipos de audiencias en las redes sociales. Entonces tenés que asegurarte de que, bueno, la audiencia, si es Libertadores y estoy en las páginas de Libertadores, que se pueda generar algo para cada una de las regiones. De hecho, Facebook te permite segmentar, por ejemplo. Igual, yo no haría segmentación en lo que es la Libertadores, porque ahora, por ejemplo, Peñarol, Flamengo, lo que pasó, yo lo que haría es más bien, esto es de relevancia para todo la TAM. O sea, trataría de enfocar el contenido global para todas las regiones, pero además cuando hago publicidad por un partido en particular, por ejemplo cuando hago para Uruguay o algo que es Brasil-Uruguay, lo que haría es segmentar esas dos audiencias en temas de publicidad por fuera de las redes sociales, invitándolos a ver el partido o a tener una conexión con lo que va a pasar en las redes. ¿Y cuánto te pasa, capaz que más como consumidora, de ver como que queda un poco en evidencia el contenido? Pienso ahora, por ejemplo, en la Copa Libertadores, que la parte de interacciones fue súper compleja, con mensajes que eran leídos y replicaba lo analógico, replicaba la tele, ¿no? Leían encuestas que no terminaban de cerrar en 100%, pero también nos pasa, por ejemplo, cuando vemos Liga Uruguaya, ahora increíblemente cambió mucho con el partido en el Antel Arena, ya nos cambió visualmente, pero ¿cómo generamos desde acá los contenidos? ¿Cómo te pasa a vos como consumidora, por lo menos? En eso que se nota tanto la distancia, porque en definitiva en el teléfono yo veo la NBA y veo la Liga Uruguaya, y por más que pueda entender la diferencia abismal que hay entre cada cosa, yo lo estoy viendo en mi teléfono y se ve muy distinto. Sí. ¿Cómo lo dice eso como consumidora y qué se puede hacer como generador para matar o para amortiguar esa diferencia que es astronómica? Sí, yo creo que hay que estar muy cerca de lo que es la Liga Uruguaya, por ejemplo. O sea, tenés que tener a alguien de que esté constantemente brindándote información y que te pueda, si eso está pasando un partido en otro país y no puedes tener información desde donde vos estás, solicitarla a quien esté ahí. Eso es sin duda y eso se hace. Se sigue precisando gente en el terreno. Eso. Se sigue precisando, obviamente. Es fundamental. Es fundamental eso, porque si no queda muy lejano, es lo que tú decías. Y el tema de repetir lo que pasa en pantalla es un problema también. O sea, nosotros lo que buscamos en las redes sociales es que sea como el second screen y de alguna forma es el único screen. Sobre todo para los millennials. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo lo mismo, me pasaba, por ejemplo, con Godín. Veo el video que vi en la tele, que me lo mostraron informativo, después también lo veo en la página de Godín y después lo veo en el Atleti. ¿Qué más me pueden decir además de eso? Pues está bien, tiene que estar eso. Pero yo además quiero saber algo que me haga conectar más fuerte con el deportista o con el atleti. ¿Qué más me pueden poner en las redes que yo no vi en la tele? Entonces, eso lleva un montón de planificación. Obviamente no es fácil y no es lo mismo un formato que sirve para Facebook que lo que funciona para Twitter y para Instagram. Pero sin duda necesitas a alguien en cancha que te tire información y que esté con el deportista en el momento y que te pueda generar ese tipo de videos. Me interesa mucho eso que vos mencionás de second screen, sí, que es como el concepto que mueve el trabajo de redes en ciertos casos, eso de tener, generar una atención doble. Estoy mirando el partido desde un ángulo por un lado, pero en la pantalla del celular tengo otra cosa. Ese es en definitiva el objetivo del trabajo de redes, que es que haya una segunda pantalla como para capturar ese público. En algunos lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, el second screen se está usando muchísimo. De hecho, en el 2017 se publicaron unos números de deportes que decía que el 67% de las personas que estaban mirando los partidos, además lo estaban siguiendo por Twitter, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque quieren también tener ese vivo... Es comunidad.
la comunidad de todos estamos comentando sobre lo que está pasando en el momento. Y pasa también hasta con canales de televisión. Acá en Uruguay no, estamos un poco más retrasados en cuanto a lo digital, ¿no? Pero en Estados Unidos con lo de GOT, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo está en Twitter comentando sobre lo que está pasando en la serie. Y eso es second screen. No, y te pasa, a vos que ves la cross, pero yo que veo el Giro de Italia, ¿con quién comento el ciclismo? Y lo tengo que tirar en Twitter para que los 5 o 6 loquitos de Uruguay que siguen ciclismo, por lo menos nos hablemos entre nosotros y no te tenga que molestar a vos, Facundo, que ves la cross. No, yo no miro la cross, pero Sí, qué lindo sí. deporte. Miraba cuando lo pasaban por ESPN y era niño yo. Y lo otro que también mencionabas recién era el valor ese de estar ahí, que lo sentimos, por lo menos nosotros como periodistas, devaluado. Los medios de comunicación lo han devaluado, no están pagando, no están invirtiendo en enviar gente a los lugares. Los pero uruguayos. Pero vos decís que los generadores de contenidos en redes sociales sí lo están haciendo para no ser meros replicadores, sino eso mismo. Yo no lo digo que se esté haciendo en Uruguay, creo que en Uruguay estamos muy lejos de eso. Yo cuando trabajaba con esta liga que les comentaba de básquetbol, en realidad era una empresa que estaba en Miami y que teníamos otra cabeza en ese momento. Ojalá en realidad hoy se pueda, pero la verdad es que los presupuestos que se manejan en Uruguay para poder llevar a alguien, a otro, trasladar a una persona para hacer este tipo de contenidos, están muy lejos. Todavía la globalización del mercado te apunta a que si vos solo trabajás para Uruguay, tus recursos sean mucho menores. Sí. Tenés que trabajar para un mercado global. Exacto. Lo que nos pasa mucho es que la gente todavía le cuesta salir de lo que es tradicional y le cuesta darse cuenta que tienen que invertir en esto de tener una persona en campo o tener una persona experta específicamente, y eso es caro. Y bueno, estamos yendo por ese terreno de allanarlo, pero es algo muy nuevo las redes sociales también, y sobre todo especializarlas en lo que es deporte, en lo que es entretenimiento, en lo que es e-commerce, es muy nuevo acá. Y lo último, Diga. sobre una experiencia puntual que nos contabas que tuviste con la agencia aquí. El año pasado trabajaron en la comunicación del Mundial Femenino Sub-17. Sí. FIFA es uno de los más importantes. Vos tenías un dato por ahí, ¿no, Felo? De las organizaciones. Que el Comité Olímpico Internacional determinó que la FIFA fue la organización número 1 en interacciones con sus fans en 2018. O sea, estás trabajando con un producto de un cliente que es inmenso. Obviamente su principal producto no es el Mundial Femenino Sub-17, seguramente haya sido el Mundial de Rusia. Sí, exacto. 2018, el año pasado también. Pero ¿qué desafíos propone y cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue el balance de esa experiencia? De tener un evento que fuera acá en Uruguay, Sí. que por suerte se cumple eso de que de que podés tener gente trabajando cerca de los hechos de lo que sucede. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Fue buenísimo en cuanto a generación de materiales, porque teníamos a todas las chicas en Uruguay. Entonces, lo que hicimos de publicidad fueron desde videos cortos de las chicas preguntándole, bueno, por qué juegan, y cada una en su propio idioma contando, bueno, yo juego para reivindicar el valor de la mujer, porque juego por mi familia, o porque juego porque soy fanática, o cada una tenía su discurso diferente. Entonces nos permitía hacer un montón de contenido distinto. Hicimos también videos en el cartel de Montevideo, dinámicas con las chicas, y esto obviamente en lo que son las plataformas te da mucho más alimentación para nutrirlas. Ni que hablar con lo que es publicidad digital. En publicidad digital, si vos siempre usas el mismo formato y no está funcionando, ¿qué haces? Entonces nos daba como esa variedad para poder probar cosas distintas. Nos daba la inmediatez, que es algo que pasan con cosas muy lejanas, que no puedes tener esa inmediatez de cambiar algo porque no tenés el material, podíamos generarlo en el momento. Y además teníamos el desafío de que íbamos a estar comunicando algo muy nuevo, que era el Mundial Femenino acá en Uruguay. Nosotros íbamos a estar participando también por primer año en el Mundial Femenino. Entonces era un desafío de, bueno, ¿cómo llegamos a toda esta gente? ¿Cómo hacemos que la gente se interese por ir a ver estos partidos? Claro. Y ahí es donde viene todo el tema de la estrategia de pauta digital en redes sociales, encontrando según los intereses, según gente que le interesa el deporte, que está interesada en diferentes clubes o que le interesaba el mundial, por ejemplo, en Uruguay, cómo podíamos apalancarnos de eso para que se viera la comunicación y ellos fueran a ver los partidos. ¿Y ahí la segmentación en qué edad quedó centrada? ¿En qué edades? Quedó más o menos, era como entre los 20 y poco y los 34 años, más o menos. Fue bastante parejo hombres y mujeres en cuanto a los resultados. Era un público joven, pero no tan joven como, por ejemplo, las jugadoras que estaban dentro de la cancha. Exactamente, sí.
exactamente. Y de hecho fue muy exitoso, logramos más o menos como 7 impactos por persona, que es que nuestros anuncios se hayan visto 7 veces por lo menos por las personas. Siempre está como este número mágico de, bueno, cuántas veces tengo que impactar con una publicidad digital para que se logre una acción a través de eso. Y básicamente está entre las 5 y las 20 veces. Un 7 es muy bueno, funcionó muy bien. Tuvimos un alcance tremendo en lo que fueron las redes sociales. Y bueno, para nosotros fue un éxito, realmente. María Inés Quintana, experta en redes sociales de la agencia Key Publicidad. Le voy a pasar tu número a Conrado, que es el que nos lleva a las redes sociales. Y dale, perfecto. Para que le enseñes todo, Sí, por favor. un poquito. Vos podés entrar y mandarnos alguna devolución. Sí. No mires en gastos aparte. Presupuestá lo que sea, Sí, tranquilo. a Paga nombre la de radio. la radio, ¿no? Me Después te encanta. pasamos el root, vos dale. Me encanta. Muchísimas gracias por pasar estos minutos No, con gracias nosotros. a ustedes.